Buenas tardes, bendiciones. Les saludamos una vez más desde la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, voy a leer la palabra del Señor y posteriormente oramos para compartir lo que el Señor puso en nuestro corazón, ¿ok? Voy a leer el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Voy a leer del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Déjenme checo aquí el sonido, que todo esté bien, ¿ok? Dice así: el Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo le recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel, ojo aquí que es importante esto. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes de impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño, de buena apariencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. Amén, amén. Bienvenidos los 4 que están ahí, gracias a Dios. Hoy iniciaremos una nueva serie que le pusimos como título: A pesar de mi familia. A pesar de mi familia. Ese es el título de la nueva serie. El título de la nueva serie. Y a la prédica de hoy le puse Ceniciento. Ceniciento, a la prédica de hoy, Ceniciento. Bueno, en referencia a Cenicienta, que quienes han visto la caricatura o que han leído los libros, los cuentos, saben de qué se trata la historia. Entonces hoy le puse David el Ceniciento. ¿Por qué le puse a esta serie A pesar de mi familia? Porque voy a procurar compartirles personajes bíblicos que tuvieron todo en contra. Todo en contra. Más escuchó mi acento, verá, todo en contra. Tuvieron todo en contra. Nada les pintaba a favor. Todo aparentaba que fracasarían. Pero qué cosa extraordinaria. A pesar de la familia, ellos llegaron a destacar como personas temerosas de Dios y usadas poderosamente por la mano de Dios. Y este es un ejemplo. David es el primer personaje del que hablaremos de esta nueva serie A pesar de mi familia. ¿Por qué razón? Bueno, hay varias cosas que la Biblia habla acerca de David en relación con su familia. Varias cosas. Lo que acabamos de leer dice que Samuel era el profeta de Dios que había ungido a Saúl como el primer rey de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel había pedido un rey y había dicho: queremos que nos pongas un rey como todas las naciones. Y usted sabe que Dios le dice a Samuel: ok, úngelo y pónselo. Y ungió a Saúl.
Las características de Saúl eran especiales. Era un hombre alto, era el más alto de todo el pueblo, eso dice la Biblia, era el más alto. Entonces Samuel unge a Saúl como el rey y trabaja mucho tiempo con Saúl, de tal manera que lo llegó a amar. Pero Saúl se dedicó a hacer cosas malas, se apartó de Dios y Dios le dice a Samuel, lo voy a quitar, pero ya me preparé uno, que es lo que dice el capítulo que empezamos a leer. Ya me preparé uno de los hijos de Isaí. Ve a Betlehem o a Belén, ve, ahí hay la familia, ahí está la familia de Isaí y he escogido a uno de sus hijos. Y Samuel con todo temor dice, pero ¿cómo voy a ir? Si lo sabe Saúl me va a matar. Y Dios le da la estrategia para ir. Le dice, ve y ofrece sacrificio e invita a la familia de Isaí al sacrificio. Y Samuel va, lleva la oveja como el Señor se lo dijo, la lleva. Cuando lo ven todos se asustan, sobre todo los ancianos. Y él dice, no, vengo a ofrecer sacrificio e invita a la familia de Isaí al sacrificio. Y aquí quiero que vean estas características importantes. Primero que nada, ¿cuál era el concepto que tenía el papá de David? ¿Cuál era el concepto que tenía? Lo primero que quiero comentar es que David en el Salmo 51 dice, cuando habla del Salmo de arrepentimiento después que pecó con Betsabé, escribe el Salmo 51 en arrepentimiento, pero él dice una frase ahí que los teólogos han interpretado y por el contexto del texto me inclino por esa interpretación. Porque David dice en el Salmo 51, he hecho lo malo delante de ti, en pecado me concibió mi madre. He hecho lo malo delante de ti y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir, o mejor dicho, los teólogos, los estudiosos, los que saben de esto, han interpretado que hay la posibilidad, han dicho que hay la posibilidad de que David no era hijo de la mamá de los 7 hijos que menciona la Biblia. Los teólogos dan la idea de que David era hijo fuera del matrimonio, porque de otra manera, ¿cómo diría David, en pecado me concibió mi madre? Si fuera la mamá esposa de Isaí, entonces no le veo cómo había sido concebido en pecado. Entonces da la idea esa de que David no era hijo de la esposa de Isaí. Esa es la idea, ¿no? Pero independientemente de que si todos estemos de acuerdo que así es en esa idea, hay otra cosa interesante. Isaí no tenía muy buen concepto de David. Isaí no tenía puesto los ojos en David para que destacara. Isaí no veía a David como alguien con un potencial para lograr cosas. Eso es lo que yo miro. Porque cuando Samuel llega al pueblo e invita al sacrificio, le dice a Isaí, trae a tus hijos, vamos a santificarlos y los invito al sacrificio. Y el texto dice que es Samuel el profeta quien los santifica para el sacrificio. Pero ojo, interesante, David no está ahí. David no está ahí. David no es santificado para el sacrificio, porque de lo contrario, Samuel se hubiera dado cuenta. No eran multitudes que estaban para ser santificadas, no. Solo estaba la familia de Isaí y algunos ancianos del pueblo. Entonces es difícil que te confundas con poca gente. Así que Isaí lleva a sus 7 hijos, pero no lleva a David. A David lo deja cuidando las ovejas, lo deja ahí, que se encargue de las ovejas. El concepto, la idea, la manera como Isaí veía a su hijo no era la misma manera como veía a los otros. Así que lleva a sus 7 hijos a que los santifique. Y luego están en el sacrificio. Y es cuando Samuel le dice a Isaí, voy a ungir a uno de tus hijos. Y vean nada más qué hace Isaí. Empieza a pasar a sus hijos del mayor al menor. Pasa a Eliab, pasa a Aminadab, pasa a Sama y pasa a los otros que la Biblia no dice cómo se llaman, que hay la posibilidad. No me di la tarea de checar, pero hay un versículo donde menciona a Shimea como uno de sus hermanos de David. Puede ser una transliteración de Sama o puede ser que uno de sus hermanos se llamaba Shimea. Pero 3 directamente con claridad aparecen los nombres, no aparecen los nombres de los otros 4. Pero Isaí pasa al primogénito, Eliab, y lo rechaza.
pasa a Abinadab y lo rechazan, pasa a Sama y lo rechazan, y pasa a los 7 y a los 7 rechazan. Ve esto nada más. Isaí tenía puestos los ojos en sus 7 hijos para lograr cosas, pero no tenía puesto los ojos, no tenía puesto los ojos David en Isaí, en David. No los tenía, no tenía. Porque no lo invita al sacrificio, no lo santifica para el sacrificio, lo tenía a un lado. Y cuando lo van a ungir, Isaí tampoco llama a David para que estuviera ahí, por lo menos invitado a la fiesta. No para que sea el ungido, no para que sea la persona a quien vayan a ungir, pero por lo menos, oye, invítalo a la fiesta, que participe, ¿no? Pero Isaí deja relegado a David, lo hace a un lado. ¿Y qué fuerte podría ser para el corazón de un chico? Era el menor de los 7, de los 8 varones que tenía Isaí. David era el menor. Y al ser el menor está propenso a que sus emociones, sus sentimientos, pues se pongan en riesgo, entren en crisis, porque en la niñez y en la adolescencia todavía no hemos madurado en algunas áreas. De hecho, adolescencia da la idea de adolecer. Quiere decir que habían cosas que a un adolescente aún le hacen falta aprender y madurar. Por lo tanto, cuando a un adolescente no se le hace partícipe de las cosas que está haciendo papá y ve que solo los hermanos, o sus hermanos, o todos sus hermanos participan, menos él, era una razón suficiente para afectar el corazón muy fuertemente de David. Muy fuertemente. Es para golpearlo, para que fuera herido, para que fuera lastimado. Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy todavía nos sentimos heridos, lastimados por el rechazo de papá? El día de hoy, ¿cuántos de nosotros estamos decepcionados? ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas por causa de papá? Escuché una anécdota real que me llamó mucho la atención de una situación de un par de gemelos en los Estados Unidos. Una organización se dedicó a checar sus vidas, a seguir sus vidas, a ver qué sería, a experimentar qué pasa con la vida de los gemelos. Los vieron crecer, los vieron casarse y ya a cierta edad los entrevistaron a los dos. Entrevistaron a uno de ellos. Uno de los gemelos había caído en el alcoholismo, en la drogadicción, se había divorciado, sus hijos estaban lejos de él. Era un caos su vida, pero un caos. Entonces cuando lo entrevistan le dicen, oye, ¿por qué vives como vives? Y el gemelo dijo, ¿cómo no querías, de qué otra manera crees que podría yo vivir? En mi casa tuve un papá alcohólico, un papá golpeador. Toda la vida vi a mi padre golpear a mi madre. Toda la vida vi a mi padre humillar a mi mamá, maltratarnos a nosotros. Toda la vida vi a mi padre borracho. ¿Qué esperabas que yo hiciera? ¿Qué esperabas que yo hiciera? Simplemente estoy repitiendo la conducta. Estoy repitiendo el modelo. Es lo que aprendí. Estoy haciendo lo que aprendí. Eso fue lo que dijo uno de los gemelos. Al final de la prédica le diré qué es lo que dijo el segundo de los gemelos. ¿Por qué usé esta anécdota ahora? Porque tenemos que reconocer que lo que haga bien o mal el papá afecta mucho la conducta, las emociones, los pensamientos de sus hijos. Los afecta mucho. Así que David tenía una razón enorme para deprimirse, una razón enorme para no amar la vida, una razón enorme para hacer un desastre de su vida. Tenía una razón por causa de lo que su papá hacía con él. Cuando pasan los 7 hermanos, el profeta le dice, no, pues es que Dios no ha escogido ni uno de ellos. Pero ojo, quiero señalar esto. Si lees con mucho cuidado, yo he escuchado prédicas y algunas veces he leído y he interpretado eso hasta que me tomé el tiempo de leer con mucho cuidado y me di cuenta que por ningún lado Samuel el profeta le dice a Isaí para qué lo iba a ungir. No le dice nunca que era para que sea rey, nunca dice eso. Solo lo sabía Samuel, solo lo sabía Dios, pero no lo sabía nadie más. De tal manera que cuando Samuel quiere comer,
y no ha logrado ungir al sucesor de Saúl, pero no lo sabía Isaí y su familia, mandan a buscar a David, porque le preguntan, oye, ¿estos son todos tus hijos? No, todavía está el chiquillo ahí cuidando las ovejas. Y Samuel ordena, tráelo, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que hayamos ungido a uno de tus hijos. Y van a buscar a David y traen a David. Y lo describe la Biblia. Era hermoso, de ojos bonitos, de buen parecer, buena apariencia. Pero lo glorioso, escucha bien, lo glorioso es que el Señor le dice al profeta, ese es al que yo he escogido. Lo extraordinario de aquí es esto. Él había recibido mala atención y mala onda de su papá natural, pero ¿qué crees? El papá espiritual, Dios, tenía cuidado de David porque amaba a David, porque tenía un propósito con David. Así que por un lado era golpeado por parte de la mala atención, del rechazo y de la desvalorización de su papá, pero por otro lado era amado, querido, cuidado, respetado, respaldado por el Dios del cielo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, porque Dios es un buen padre. Dios es un buen padre. Así que viene el profeta, unge a David, pero no le dice para qué, solo derrama el aceite con el cuerno y se va. ¿Por qué es que digo que Samuel no le dijo por qué lo ungió y no le dijo a su familia por qué lo ungió? ¿Por qué razón? Porque si fuera de esa manera, la actitud de Samuel, de Isaí, hubiera cambiado en relación a David. Pero no, siguió igual. Después que lo ungieron, lo volvieron a mandar a cuidar las ovejas. No hubo ni un cambio porque nadie sabía para qué. ¿Cuál es la segunda cosa que veo? Primero, el rechazo terrible de su papá, el maltrato de su papá, la desvalorización de su papá. Pero la segunda cosa que veo aquí, porque el tema es, la serie es a pesar de la familia, lo segundo que veo es esto. Un día se arma la guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Se arma la guerra. Y ustedes saben que sale un paladín, un guerrero de casi 3 metros de altura, pero todo un monstruo este hombre, especialista en guerra, que quién sabe a cuántas personas había matado. Bueno, se levanta este hombre y desafía al pueblo de Dios, reta al pueblo de Dios. Y mantiene durante muchos días, mantiene acosando y burlándose del pueblo. ¿Qué es lo que hace Isaí? Manda a sus hijos a la guerra. Manda a los mayores a la guerra y a David lo sigue dejando ahí cuidando sus ovejas. ¿Por qué razón? Porque Isaí no tenía ni la más mínima idea qué pasaba con David. Isaí no tenía la idea de que David enfrentaba peleas muy fuertes con osos, con leones, por tal de proteger a las ovejas. Isaí no tenía idea que el más preparado para la guerra era David y no los otros. Pero al final, Isaí manda a sus hijos a la guerra y un día, pasados varios días, Isaí decide saber cómo están sus hijos y manda a David a ver a sus hermanos. Le da unos quesos, le da algunas cosas para que le lleve y le dice Isaí a David, ve a ver a tus hermanos a la guerra, llévales estas cosas y tráeme algo de ellos que garanticen que están vivos, ¿no? En este tiempo sería, ve a tus hermanos y tómate una selfie y me la mandas por WhatsApp para que vea la evidencia de que están bien. Entonces David agarra las cosas, agarra su onda, que era lo que siempre andaba con él, y se va a ver a sus hermanos. Y usted sabe qué pasa, estando ahí David ve que Goliat sale a insultar al pueblo y el celo de Dios, la unción del Espíritu que estaba depositada en él, ¡puf!, sale a la luz y salta ese corazón de guerrero que había formado Dios. Salta esa valentía, ese coraje en Cristo, en el buen sentido de la palabra, ese impulso, ese celo de Dios salta en el corazón de David y dice, ¿quién es este incircunciso que está insultando al pueblo de Dios? Lo dice. Y resulta que la gente que estaba escuchando la situación, la gente que estaba escuchando la guerra, dice, no, pues es que ese cuate nos está insultando.
Pero el que lo venza, escuche esto, pero el que lo venza, el rey le dará dos cosas. Uno, eximirá de impuestos toda su vida a su padre, a la familia de su padre, y dos, le dará a su hija por esposa. Y David escucha la oferta, David escucha lo que están diciendo, lo que están ofreciendo, y se mueve entre el campamento y le pregunta a otra persona, ¿qué es lo que le darán al que vence al gigante? Y cuando David está preguntando, sus hermanos escuchan, lo ven. Y es impresionante. Es impresionante lo que dicen los hermanos. Vean, estoy en el capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Escucha bien. Versículo 27, David está preguntando, al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. ¿What? Se puso furioso con él y le reclamó. Ojo con esto, vean qué dice el versículo. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido a ver la batalla. ¿What? Eso se lo dijo el hermano mayor. Esto dice la NBI, pero ve que dice la versión 60. Te voy a leer lo que dice la versión 60. Porque la versión 60 está más fuerte, como diría mi mamá, está más fuerte lo que dice. Vean que dice el versículo 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Dice la NBI, se enfureció, pero aquí se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, vean esto, está grueso lo que dice la versión 60. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la guerra has venido. ¡Wow! Y vean qué responde David. Versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho yo ahora? Eso dice la 60. La nueva versión internacional, vean qué dice. ¿Y ahora qué hice? La 60 dice, ¿qué he hecho yo ahora? Y la NBI dice, ¿y ahora qué hice? Ojo con esto, vamos, metámonos al pasaje, reflexionemos. Si David dice, ¿y ahora qué hice? Quiere decir que Eliab y sus hermanos constantemente lo estaban fastidiando, lo estaban molestando y tenían un concepto de él de soberbio. Eso dice la 60, soberbio, de altivo, de arrogante, de entrometido, de chismoso. La NBI dice, eres un atrevido y malintencionado. ¿Te imaginas? Si de por sí me siento mal o tengo el riesgo de sentirme mal, de ponerme mal porque mi padre no me toma en cuenta, a eso agrégale la actitud de los hermanos. Perdón, se me mueve aquí el micrófono, voy a cambiarlo de lugar. De por sí, por naturaleza, ser afectados por la falta de cariño de papá, eso ya tiene una situación, pero eso agrégale a eso la actitud de los hermanos. ¿Te imaginas que el hermano mayor te diga que tú eres un soberbio? Te conozco perfectamente, ven, eres un soberbio. Son palabras que hieren, son palabras que duelen, son palabras que lastiman, porque ya te estigmatizaron. Ya te encuadraron, ya tienen un concepto de ti. Eres soberbio, eres altivo, eres atrevido, eres entrometido, tienes malas intenciones. Eso era lo que creían, el hermano mayor era lo que creía de David. David responde, ¿qué hice? En otras palabras, ¿y ahora qué, hombre? Todo el tiempo me dices algo, siempre me dices algo, siempre me acusas por algo, ¿y ahora por qué?
Ojo con esto. Estaba tan mal la actitud de Eliab, su hermano, hacia David, que Eliab no sabía que David estaba ahí por obedecer a su papá. David no estaba de chismoso. Que esa es la tercera cosa que quiero decir. Repito, escuche bien. La serie se llama A pesar de la familia y la plática de hoy es David el Ceniciento. ¿Qué es lo primero que dije? El papá de David rechazó e hirió el corazón de su hijo porque lo hizo a un lado cuando lo debió tener con él. 2, su hermano mayor Eliab lo tenía en el concepto de altivo, de soberbio, de chismoso, de entrometido, de irresponsable, porque lo primero que le dijo, ¿dónde dejaste las pocas ovejas de tu papá? O sea, lo tenía como irresponsable. Imagínense qué horrible es eso, que tu familia tenga ese concepto de ti y no te conoce. Tiene esos conceptos equivocados de ti y no te conoce, no sabe ni quién eres, no sabe qué onda contigo, no lo sabe. Ese era el concepto que tenía Eliab de su hermano, soberbio, altivo, chismoso, entrometido, irresponsable. Razón suficiente para que el hermanito menor, el menor en maya se dice tup, para que el menor de sus hermanos se traumara, se doliera, se deprimiera, no le encontrara valor a la vida, se sintiera frustrado, no quisiera alcanzar nada. Habría razones suficientes para que David fuera un fracasado más de los millones que hay, porque no recibió la paternidad correcta y los hermanos, en lugar de ayudarlo, lo lastimaban. Pero David había encontrado refugio en su Padre Dios. David había encontrado refugio en su Padre Dios. ¿Por qué lo sé? Primero, porque a pesar de las malas acciones de su papá, David era un hombre leal, era un niño leal a su papá. ¿Por qué? Porque cuidó todo el tiempo las ovejas de su padre. Cualquiera de nosotros, soy honesto, si me ponen a cuidar algo de mi papá y mi papá me trata muy mal y yo permito que mi corazón se envenene y se contamine, yo no voy a cuidar nada de lo que es de mi papá, no lo voy a cuidar. Y si alguien viene a robárselo, yo no voy a arriesgar mi vida. Llévatelo, ahí está, llévatelo. Vean el ejemplo de Absalón con David. ¿Qué es lo que Absalón le hace? Absalón le da un golpe de estado a David, pero David no. David se mantiene leal. Y cuando un león venía a atacar la oveja, cuando un oso venía a atacar a las ovejas de su padre, David sabía que Dios, que el papá le había confiado las ovejas y que él tenía que dar buenas cuentas a su papá, a pesar de que era un papá que lo maltrataba. Eso es extraordinario. La segunda cosa que veo es que David obedecía a su padre a pesar de ser mal papá. Escucha, muchos de nosotros hemos respondido mal hacia nuestro padre natural bajo el concepto de, pero es que tengo un mal padre, mi papá es malo. Bueno, la Biblia dice, hijos, obedecer a vuestros padres, obedecerlos, para que te vaya bien, para que sea larga vida, hónralos y obedécelos. No dice la Biblia que los honres y obedeces porque sean buenos. Dice que los honres para que te vaya bien. No porque sean buenos. Es porque representan una autoridad en tu vida puesta por Dios. Y por eso requiere de la honra y el respeto tuyo, no porque sean buenas personas. Salud, aquí tengo un tecito rico. David fue leal, fue responsable cuidando las cosas de un padre que lo trató mal. David fue un hijo obediente con su papá, a pesar de ser un mal papá. Porque cuando le dijo, ve a ver a tus hermanos, él se alistó y fue en obediencia. Aquí el diablo lo está atacando, lo está juzgando, lo está maltratando. Y lo único que David había hecho era obedecer a su papá. Es lo único.
Y además que estaba obedeciendo a su papá, había ido para beneficiar a sus hermanos, porque había llevado quesos, comida para ellos. Estaba mal el corazón de Eliab a su hermano, que no podía discernir que David no estaba ahí de chismoso. David estaba ahí para proveerles de comida. Ay, Dios. Pero David cuidó con responsabilidad las cosas de su padre. David obedeció a su papá. Y al obedecer a su papá, también estaba honrando y cuidando la vida de sus hermanos, porque les estaba llevando comida. Pero aquí viene algo extraordinario, extraordinario. Cuando David está en medio de la batalla, escuchando todo lo que estaba pasando, dice, el rey anuncia que el que venza al gigante le va a dar dos cosas. Uno, le va a eximir de impuestos a su padre. Dos, le va a dar a su hija. Y David escucha y pregunta, ¿qué le van a dar al que mata al gigante? Y la gente que está cerca le dice, le va a perdonar los impuestos a su padre y a su familia de por vida. Y le va a dar a su hija. Y David dice, yo voy. A ver, párenle. ¿Cómo? ¿Vas a ir a arriesgar tu vida por un hombre que te ha tratado mal toda su vida? ¿Vas a ir a dar un beneficio al papá que toda su vida te insultó, te maltrató, te humilló, te rebajó? No lo entiendo. Solo hay una razón. Que David se refugió en su Dios. Que el adolescente había encontrado a Dios mientras cuidaba ovejas. Que el adolescente se había encontrado con Dios. Con razón escribió el Salmo 23 que decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Eso escribió David. ¿Y cuándo lo escribió? ¿De dónde se inspiró? De su experiencia como adolescente mientras cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Él se encontraba con su padre Dios, y eso hizo que a pesar de la familia que tenía, David se convirtiera en un hombre conforme al corazón de Dios. Todos podemos usar el pretexto de tuve un padre malo, por eso soy malo. Todos podemos usar el pretexto de tuve una familia mala que me rechazó y por eso yo hoy soy una persona mala. Todos podemos usar argumentos válidos. No estoy diciendo que sea mentira. No estoy diciendo que no te dolió el abandono, que no te dolieron las golpizas, que no te dolió el adulterio de tus padres, que no te dolió la vida mala, la vida de escasez, la vida de miseria. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eres capaz de ir a la presencia de Dios, rendirte a su presencia, abandonar todo el odio, el rencor, el resentimiento y pedirle que cambie tu vida, que cambie tu corazón para que tú puedas amar a las personas que te han hecho daño. Aleluya. Y eso es lo que hizo David. Tenía un padre que no había sido el padre correcto y él tenía razón para envenenar su corazón. Tenía hermanos que lo habían tratado mal y lo estigmatizaban con adjetivos, que le habían puesto unas marcas que no eran. Y tenía razón para que David se amargara y se convirtiera en una persona incorrecta. Pero David prefirió ir a la presencia de Dios. Aleluya. Eso es lindo. Eso es muy lindo. David prefirió ir a Dios. David prefirió encontrarse con Dios y hacer a Dios su Padre. David hizo a Dios su Padre. Por eso, cuando escuchó que le iban a perdonar los impuestos a su padre, él dijo, yo voy.
Yo voy. Y lee con cuidado y vas a ver que después que va, pelea, vence a Goliat, no recibe a Mical como esposa. Quiere decir que la prioridad de David no era aparentar con la familia del rey. La prioridad de David era vencer al enemigo que estaba insultando al pueblo de Dios y dar un beneficio a su familia. ¿Te imaginas? No pagará impuestos a su familia el resto de su vida. Padre Santo, voy, ¿a dónde está el gigante? Agarro mi piedra, mi escoba y voy a darle a escobazo, lo mato, porque va a dar un beneficio a mi familia. Eso mostraba el corazón de David. Con todo lo que le había pasado, David tenía suficiente razón para no lograr nada, para no ser nadie, para ser uno más del grupo, para ser un mediocre más. Pero David se refugió en Dios. Y por refugiarse en Dios, ojo con esto, por refugiarse en Dios, un simple pastorcito de ovejas se convirtió en un matador de gigantes. Aleluya. Aleluya. Lo voy a decir de nuevo para que se goce. Un simple pastorcito, cuidador de ovejas, se convirtió en un matador de gigantes. ¿Por qué? Porque no dio lugar a que el rechazo de su familia se quedara en su corazón. Porque Dios, escucha bien, Dios ocupó el lugar en el corazón de David y suplió toda su necesidad de amor de familia por el amor de Dios. Necesitamos aprender eso para que dejemos de estar mendigando amor de los demás. Ay, es que mi papá dijo esto. Ay, me caigo, me duele. Es que mis hermanos no me hacen caso. Ay, me duele. Por el amor de Dios, vamos a Jesús, vamos al Padre, que el Padre te satisfaga. Que el Espíritu Santo sea suficiente a tu corazón. Así no tienes que andar mendigando si hacen algo bueno o malo tu familia. No te andas cayendo o deprimiendo a cada rato, sino te mantienes firme, porque el Señor es tu Dios, el Señor es tu Padre. Pero además, cuando uno busca en Dios su refugio, cuando convierte a Dios en su Padre, entonces un simple pastorcito, cuidador de ovejas, se convierte en rey de su pueblo. Y no en cualquier rey, no en cualquier rey, porque es un privilegio ser rey, claro, pero mayor honra tiene el que sea un buen rey. Porque Saúl tuvo el privilegio de ser rey, pero no fue buen rey. Así que el ser rey en sí no significa mucho. Pero el ser un buen rey sí repercute tu posteridad. Así que vean eso extraordinario. Un chico maltratado por papá, un chico maltratado por sus hermanos, se refugia en Dios, termina matando gigantes y termina convirtiéndose en un buen rey. De tal manera que aún el día de hoy, el símbolo de Israel es la estrella conocida como la estrella de David. El día de hoy, escucha, el día de hoy, David es reconocido y respetado en Israel de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque dio testimonio de que caminaba con Dios. Porque dio testimonio de que conocía y servía a Dios. Dio muestra de eso. Así que yo te digo, voy a contar la segunda parte de los gemelos. El reportero, después que entrevistó al primer gemelo, bueno, voy a contarlo de nuevo, sale porque hay algunos que veo que entraron ahora y no escucharon la primera parte. Entonces, por amor a ellos voy a contar toda la anécdota, la voy a contar completa. Una institución americana se dedicó a estudiar, a seguir la vida de unos gemelos. Vieron que nazcan, adolescencia, juventud, que se casen, y ya a cierta edad llegaron a ellos para entrevistarlo. Y entrevistaron al primero y le preguntaron, ¿por qué eres así como eres? ¿Y cómo era
se había vuelto en un adicto, alcohólico, se había divorciado ya varias veces y tenía hijos abandonados. Cuando le preguntan por qué eres así, el gemelo responde: ¿y cómo no voy a ser así? ¿Cómo no voy a ser así? Si mi padre era un alcohólico borracho, toda mi vida lo vi golpear y maltratar a mi madre. Todavía nos golpeó a nosotros, de basura no nos bajaba. Nos daba golpizas terribles y nos insultaba hasta donde se le daba su regalada gana. ¿Qué esperabas que yo hiciera? Es lo que vi, es lo que aprendí. Solo estoy siguiendo mi modelo. Pero encontraron al otro gemelo. El otro gemelo llevaba años de casado, se había dedicado al deporte, tenía una familia estable y le estaba yendo bien, tenía un negocio y le iba bien. Entonces este periodista ve al segundo gemelo y le pregunta: ¿y por qué eres así? Y el gemelo le responde: ¿y tú esperabas que yo sea como mi padre? Ay, Dios, eso fue fuerte. ¿Y tú esperabas que yo repitiera la historia? Mi padre fue alcohólico, golpeador, nos trató como basura, maltrató a mi madre, nos dio una vida terrible. ¿Crees que yo iba a repetir la misma historia? Y le preguntó el periodista: pero tu hermano sí lo hizo, ¿por qué tú no? Y él dijo: porque hace años encontré a Jesús. Porque hace años encontré a Jesucristo. Y cuando encontré a Jesús entendí que yo no debería seguir la misma historia, no debería repetirla. Que yo no debería ser igual. Que yo debería marcar la diferencia. Que yo no debería heredarle a mis hijos lo mismo que me pasó a mí. Que las carencias que yo tuve no las deberían tener ellos. Y por eso, cuando entregué mi vida a Jesús, joven, Dios me enseñó a perdonar. Y Dios me enseñó a leer su palabra. Me hizo que aprendiera a ser una persona correcta, una persona excelente. Por eso hoy solo he tenido un matrimonio. Amo a mi esposa. Tengo unos niños que amo con todo mi corazón. Y todos asistimos a la iglesia. Y yo participo en la iglesia de manera activa. Y el reportero al final escribió: en tus manos está. Ese fue el resumen que puso en su periódico. Él dijo: al final, en tus manos está la decisión de vida. Tú vas a decidir qué hacer: repetir la historia o marcar la diferencia. Oh, mi Señor. Quiero decirte esto para terminar esta tarde. Es posible que tú hayas tenido un papá pésimo. Es posible que hayas tenido hermanos que te hayan tratado mal. Mi padre tengo muchos hermanos de otras esposas de mi padre. Mi papá tenía dinero y usó su dinero para crecer, alimentar a entenados, o sea, hijos de una persona que no era su esposa y que se fue a vivir con ella y ella tenía hijos y él invirtió en ellos y no en nosotros que éramos sus hijos. Razón suficiente para que uno se enoje, para que uno se duela. Y puede ser tu caso el mismo. Puede ser que todos repitamos lo mismo. Pero ya basta, ponle un alto a eso, ya, hasta aquí. Hasta aquí. Córtale, mi chavo. Córtale, mi chavo. Y decide que Dios sea tu padre. Decide que Dios sea tu padre. Porque si lo eres, si haces a Dios tu padre, escucha bien, ¿cómo sé que una persona se ha encontrado con Dios? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que Dios ha traído sanidad a su vida? ¿Cómo sé que has hecho a Dios tu padre? Cuando eres capaz de hacer algo bueno por las personas que te hicieron daño.
¿Cómo sé que hiciste a Dios tu Padre y que Dios te ha sanado? Cuando haces algo bueno, cuando actúas en beneficio de las personas que te hicieron daño. Eso hizo David. Así que nosotros podemos decir muchas cosas, pero si seguimos arrastrando cosas contra nuestra familia, entonces no hemos encontrado a Dios como Padre. Entonces Dios no es nuestro sanador, aunque lo promulguemos. Por eso hoy te reto, hoy te desafío a que vayas a Dios como Padre, a que Dios sea tu Padre. Porque haciendo a Dios tu Padre tendrás sanidad, tendrás liberación. Haciendo a Dios como tu Padre, podrás ser bendición para los demás. Y lo que tú hagas a partir de ahora será en beneficio de esos hermanos que te rechazaron, de ese papá que te rechazó. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque en el segundo libro de Samuel aparece Jonadab. ¿Quién es Jonadab? Jonadab es hijo de Shimea. ¿Quién es Shimea? Shimea es hermano de David. ¿Dónde estaban? En el palacio. Jonadab era muy amigo, además de ser primo, era muy amigo de Amnón, hijo de David. Quiere decir que David, cuando llegó a ser rey, no se vengó de su familia, no se vengó de sus hermanos, no se vengó de su padre, sino al contrario. Como su corazón estaba sano, como él había tenido a Dios como padre, entonces él había sido misericordioso con la familia que en su momento le había hecho daño. Así que hoy te digo, escucha bien, me gustaría que oremos. Me gustaría que oremos. ¿Tu padre te trató mal? Alguno me va a decir, no, pero yo ya le perdoné. ¿Está vivo? ¿Lo frecuentas? ¿Hablas siempre con él? ¿Ya perdonaste a tus hermanos? ¿A tus hermanas? ¿Ya lo hiciste? ¿Los frecuentas? No los frecuento, pero hablas con ellos. Es que viven muy lejos, por eso, pero hablas continuamente con ellos. ¿Siempre estás en contacto? ¿Siempre estás bendiciéndolos? ¿Siempre? Porque ese es un fruto, es una muestra de que algo ha pasado contigo. Así que me gustaría que oremos. Si tu caso es que hoy, pensándolo bien, no lo has hecho, entonces me gustaría que oremos. Ahí donde estás. Quiero pedirte, por favor, que perdones a tu papá si te trató mal, a tu mamá si te trató mal, a tus hermanos, hermanas, hermanitos si te trataron mal, que los perdones y luego que los bendigas. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, estamos en tu presencia ahora. Es verdad, hay muchas heridas en el corazón por palabras ofensivas, por palabras hirientes, por maltrato, por insultos, por carencias. Pero hoy queremos perdonar a nuestros padres por todo el daño o cualquier daño que nos hayan causado. Hoy también queremos perdonar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los tíos, a los primos, por el rechazo, porque nos han juzgado y no nos conocen, porque nos han estigmatizado y jamás hemos tenido amistad, así que no saben realmente cómo somos. Hoy queremos perdonarlos, pero también los queremos bendecir. Así que hoy, Señor, bendecimos a nuestra familia, bendecimos a nuestros padres, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestros tíos, a nuestras tías, a nuestros sobrinos, bendecimos a toda nuestra familia, a todas las personas que nos hicieron daño, los perdonamos y los bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Y no solo los quiero bendecir hoy, sino quiero a partir de ahora dar fruto de que los he perdonado y que los amo en el amor de Jesús y que voy a orar por ellos y voy a estar pendiente de ver de qué manera, si no te conocen, orar por ellos para que te conozcan, y si te conocen, de qué manera darle testimonio del Evangelio. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias. En tus manos estamos. La gloria es para ti por Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si esta plática fue de bendición para tu vida, por favor, extiende tu dedito, dale like y también compártela, porfa, compártela porque pues habrá muchas personas que estarán necesitando esto y pues si tú lo compartes, alguna persona necesitará. Y segunda cosa,
Mira, aquí te estoy poniendo, voy a acercarlo aquí a la cámara, creo que se ve bien. Entra al YouTube y ve ahí Freddy Salazar y suscríbete, dale like y suscríbete. Gracias a Dios nos hicieron un canal de YouTube y estamos subiendo las prédicas ahí, o mejor dicho, las están subiendo. Entonces, inscríbete, porfa, inscríbete, suscríbete y sigue las prédicas y compártelas. Así que si esta prédica fue bendición para tu vida, compártela, por favor, y síguenos por el YouTube. Te esperamos la próxima semana. Y si hubiera alguna persona que nunca ha invitado a Jesús a su corazón, repita conmigo estas palabras. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco mis pecados y maldades y me entrego a ti. Tú eres mi Señor y mi Salvador a partir de ahora. Perdono a todos los que me han hecho daño, como también pido perdón por todas las personas a las que yo le hice daño. A partir de ahora, tú eres mi Padre. Dile: llena el vacío que ha habido en mi corazón. Llénalo y sánalo. Que yo me entrego a ti. Recíbeme como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.